Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, un gusto saludarlos y reencontrarnos una vez más en Doctor en Casa a través de Montecarlo Televisión. El pasado 12 de marzo fue el Día Mundial o Día Internacional del Riñón. En realidad estamos hablando de los riñones porque son dos órganos allí alojados en la cavidad abdominal que cumplen una función realmente vital. Órganos generalmente silenciosos, de los cuales a veces se habla poco y que les cuesta a veces expresar sus problemas cuando están enfermos. Pueden pasar incluso a veces muchos años para que empiecen a manifestarse las consecuencias de su mal funcionamiento. Funcionamiento que es vital. ¿Por qué? Bueno, porque tienen como rol fundamental el de filtrar la sangre y se produce entonces la orina, a través de la cual se eliminan cantidad de desechos. Si estos riñones entonces, es obvio, no funcionan bien, esos desechos, esas toxinas comienzan a acumularse en el cuerpo y a causar distintos problemas en el organismo y alterar entonces nuestra salud. Pero vamos ya a la pantalla, si me acompañan, para repasar un poquito de qué se trata estos órganos, que allí los ven, con formas de porotos o formas de habas, ¿sí? Del tamaño de un puño, aproximadamente del puño de una mano, están ubicados cerca de la línea media de la espalda, justo por debajo de la caja que forman las costillas. Los riñones producen orina que fluye, como vemos ahí, a través de unos tubos llamados uréteres hacia la vejiga, donde se almacena hasta que la persona tiene el deseo de ir al baño. Los riñones tienen tres funciones importantes. Eliminan los productos de desecho, como les decía, que están en la sangre, y esto lo hace a través de la orina. Equilibran el nivel de líquidos y sales en el cuerpo, y también producen hormonas, porque dentro de cada riñón hay, como vamos a ver, sustancias que favorecen la formación de los glóbulos rojos. Dentro de cada riñón hay aproximadamente 1 millón de estructuras, ¿sí?, llamadas nefrones, que filtran la sangre. La mayoría de las enfermedades renales lo que hacen es justamente atacar estas unidades, y este daño hace que los riñones no puedan cumplir adecuadamente, como les decía, con sus funciones. Nela, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. ¿Andas bien? Te estaba escuchando atentamente en la presentación. Suerte, ¿sí? Sí, bueno, menos mal. Sí, obvio, ¿sí? Daniel. Y decías que los riñones tienen el tamaño del puño de sí, una mano. Y sabés que ese peso equivale aproximadamente al 1% de nuestro peso corporal. Por otro lado, vos decías, filtran la sangre. Como peso mucho, tengo riñones. Y bueno, y capaz, bueno, a tu peso ideal, digamos. Bueno, a tu peso ideal, a tu peso corporal. Y sabés que decías que, bueno, que filtran la sangre en los riñones. Normalmente filtran 200 litros de sangre por día para producir 2 litros de orina que vamos a ir expulsando. Qué bien, Nela, ¿Viste? Estuve un poquito investigando, pero quiero saber más. Quiero que me expliques más. Acá los tenemos. Qué chiquitos que son. Titina, bueno, pasa que Titina es chiquita. Tú decías que era la proporción al tamaño, ¿no? Sí. Aquí los vemos, ¿sí? Riñón izquierdo, riñón derecho, un poquitito más bajo, ven que es más bajo que el izquierdo, porque acá hay un gran órgano que hemos hablado pila de veces con él, que no lo tenemos acá. El diafragma. El diafragma está arriba, es el músculo. Acá tenemos el hígado y eso determina que este riñón esté un poquitito más bajo. No está el diafragma, ahí no lo vemos igual. Le podemos sacar. Esto lo podemos sacar y acá ver entonces las estructuras internas que hablamos allí. Los nefrones o unidad funcional entonces del riñón para el filtrado de la sangre. Pero ¿cuáles son los principales problemas que podemos sufrir en los riñones? Bueno, múltiples pueden ser las patologías que afectan a los riñones. Todos hemos oído hablar de infecciones, quistes, piedras o cálculos, hasta cáncer, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a hablar de lo que se denomina insuficiencia renal, ¿sí? O sea, la falla del funcionamiento de los riñones, que como tú sabes puede ser aguda o puede ser crónica. Pero dentro de lo que son lesiones o causas de insuficiencia renal aguda, hay múltiples también que capaz que no vengan tanto al caso porque los vamos a variar. ¿Pero cuáles son las más comunes? Pero hay causas, por ejemplo, autoinmunitarias, otras que tienen que ver vasculares, por ejemplo, en aquellas personas que tienen descensos bruscos de la presión, que eso determina que lleve a una disminución del flujo renal, lo puede llevar a una insuficiencia renal. Algún tipo de complicaciones del embarazo a veces puede llevar también a insuficiencia renal aguda. Digo, muchas pueden ser las causas, los fármacos, la automedicación, muchas veces los analgésicos utilizados de manera excesiva y prolongada puede llevarnos a una insuficiencia renal aguda. Pero la crónica es quizás la que más podemos tomar contacto con ellas, porque habla de una disfunción progresiva de esos riñones que muchas veces van sufriendo en silencio, que no se van expresando, que pueden pasar muchos años para que comiencen a dar síntomas realmente manifiestos de esa falla. Y entonces la etapa final, obviamente, es la que
se conoce como enfermedad renal terminal, que puede desembocar o bien en la necesidad de un trasplante renal o en la práctica de diálisis. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la insuficiencia renal? Porque tenemos acá algo para demostrarlo. Bien. Vamos a demostrar acá qué es lo que pasa. Vamos a suponer que esto es un riñón, sí. Ese riñón, entonces acá tenemos las unidades funcionales que decíamos que se conocen como nefrones. Sí. Y entonces acá tenemos la sangre con distintas sustancias, unas que son buenas, otras que no lo son tanto, y que, como decíamos, hay que cumplir con esa función de filtrar y eliminar las toxinas. Entonces, si nosotros vamos pasando por acá, ustedes ven que la orina, va saliendo allí la orina, y junto con la orina, si los mostramos, van pasando distintas sustancias que, ahí está, ahí lo vemos, ¿no? Que tienen que ser eliminadas con la orina. ¿Qué es lo que ocurre en la insuficiencia? Acá me olvidé de poner otras cositas que realmente no deberían de pasar y que tienen que quedar por acá, como por ejemplo son las proteínas conocidas como la albúmina. La albúmina no pasa, no son filtradas por el riñón, tienen que quedar en la sangre la proteína. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa en la insuficiencia renal? ¿Qué ocurre en la insuficiencia renal? Bueno, lo que ocurre es que nos sacaron teníamos acá que tener un dispositivo. Ahí está, lo tenemos acá, perfecto. Por arte de magia. Lo que ocurre, lo que ocurre acá es lo siguiente. Esa función renal entonces se va alterando, se va alterando entonces la filtración, ¿sí? Se va alterando la filtración. ¿Y qué es lo que ocurre? Partículas que deberían de ser eliminadas pasan a no serlo. Yo pongo acá. Vamos a filtrar y, ¿viste? Sí. Ahí están, van quedando. Esto tendría que haberse eliminado en la orina y no se eliminó. Y por otro lado, ¿sí? Estas moléculas proteicas grandes como la albúmina empiezan a pasar. Sí. Empiezan a pasar y las vemos que están adentro, ¿sí? Están formando parte de la orina. Entonces, ¿qué ocurre? Se altera, ¿sí? Se altera el medio interno, la sangre empieza a retener sustancias que no tendría que retener y a su vez a través de la orina se empiezan a perder otras sustancias que deberían ser retenidas al inverso. Claro. Y eso va progresando lentamente, muchas veces pasan muchos años para que no nos damos cuenta. ¿Pero qué me puede llevar a mí a sufrir una insuficiencia renal? Bien, múltiples son las causas, como te decía, porque hablamos de una insuficiencia aguda y una crónica. Lo normal. En la insuficiencia renal crónica hay dos patologías que van prácticamente de la mano, ¿sí? Con este problema que puede ser muy serio, que son la diabetes y la hipertensión. Tanto la diabetes como la hipertensión pueden desembocar, si no son adecuadamente manejadas con el paso de los años, llevarnos a una insuficiencia renal crónica y una insuficiencia renal terminal con necesidad de trasplante o de diálisis. Pero vamos a ver por qué. Dale. ¿Te parece? Perfecto. En el caso, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la enfermedad renal diabética. Como te decía, toma muchos años generalmente en desarrollarse. En algunas personas la filtración de los riñones funciona mejor de lo normal, a veces en los primeros tiempos, pero después esto se va alterando. Con el paso del tiempo, entonces, en las personas que padecen la enfermedad renal, pequeñas cantidades de albúmina, ¿sí? Porque es, como decíamos hoy, una proteína que está en la sangre, empiezan a pasar a la orina. Y a medida que esta enfermedad progresa, más albúmina pasa a la orina y eso no es lo que tiene que ocurrir habitualmente. Entonces, obviamente, esto va deteriorando aún más la filtración de los riñones y va a agravar todo el cuadro general de la persona. Como te decía, pueden pasar hasta más de 20 años, 20 y pico de años para que una persona diabética conocida pueda llegar a desarrollar una insuficiencia renal realmente complicada. ¿Cómo puedo entonces cuidar los riñones para no llegar a eso? De eso vamos a estar hablando más adelante. Como te decía también, la hipertensión es el otro problema de salud, que si no es manejado adecuadamente, esa presión aumentada, continua, sobre todo el árbol vascular y también sobre los pequeños vasos arteriales entonces de los riñones, va deteriorando la capacidad de filtración de los riñones y en definitiva lo van lesionando, ¿sí? Lo van lastimando, por decirlo de alguna manera, va alterando entonces su función y nos puede llevar a En el próximo bloque entonces vamos a hablar de cómo cuidarlos, pero digo, la alimentación y el deporte, los pilares fundamentales. A mí me gustaría igual conocer un poquito más sobre Sin duda, sí, por eso nos vamos con Mariana. ¿Cómo estás? Mariana, buen mediodía. ¿Y ustedes? Buen mediodía. Que hicimos un enchastre bárbaro, ¿no? Un poquito, Mirá que no es orina, No, quédate tranquila que no es orina. Ni es sangre, ¿no? Ni es sangre tampoco. Bueno, Mariana, estuviste indagando un poquito más. Sí, fuimos a la sesión española y hablamos con el nefrólogo consultante Francisco González sobre este tema para que nos contara un poco, bueno, en ese caso, ¿no? Una persona diabética, una persona con hipertensión, ¿qué puede hacer para detener o enlentecer, digamos, el avance de la insuficiencia renal crónica? Vamos a verlo.
insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión. Para hablar de todo esto estamos con el nefrólogo consultante de la Asociación Española, Francisco González. Muchas gracias por recibirnos. Hola Mariana. Bueno, en primer lugar, contanos un poco cuál es la relación y por qué los diabéticos y los hipertensos tienen más probabilidad, digamos, de sufrir insuficiencia renal. Es una relación frecuente, pero es una relación de hecho porque ambas enfermedades, la presión alta, la hipertensión y la diabetes, lastiman de manera progresiva, crónica, ambos riñones y determinan entonces que estos comiencen a funcionar cada vez menos. Pero también es cierto que ese daño se puede prevenir y la prevención está en diagnosticar precozmente la diabetes y la presión alta y una vez diagnosticadas tomar ciertas conductas que entre otras cosas previenen la enfermedad renal o la hacen detener cuando ella ya se produjo. Muy bien. ¿Hay cifras en Uruguay sobre la incidencia de la insuficiencia renal en los hipertensos y en los diabéticos? Sí, hay cifras, pero déjame decirte que también hay cifras de hipertensión y uno de los estudios más importantes se ha hecho aquí en La Española para establecer cuántos adultos son hipertensos. Hoy sabemos que 1 de cada 3 adultos son hipertensos y que la mitad no saben que lo son. Y entre los objetivos es diagnosticar si son hipertensos o si son diabéticos. El 6% de la población en nuestro país tiene diabetes. Y tú me preguntabas la frecuencia. Bueno, la mayoría, entre el 60 y el 70% de los pacientes que llegan a la etapa más extrema de daño renal, etapa extrema que determina que haya que hacer diálisis o trasplante, porque sin los riñones no se puede vivir, son órganos vitales. Esos pacientes tienen en el 70% de los casos, es decir, 3 de cada 4, presión alta y 1 de cada 4 es diabético, aproximadamente. Es decir, que es una causa frecuente en nuestro país de que los riñones se enfermen o bien de que cuando se enferman por otras razones, si la persona agrega presión alta o diabetes, tengan un curso más acelerado e inexorable. Y te repito, ese curso se puede detener, porque un hipertenso bien tratado tiene el mismo riesgo que los no hipertensos de tener enfermedad renal. Y un diabético, que la mitad de los diabéticos, o un poco menos de la mitad, van a desarrollar enfermedad renal, pueden no tenerla o detener su evolución si la tienen, cuando la diabetes está bien controlada, cuando tienen hábitos saludables, cuando no fuman, cuando si tienen presión alta la controlan. Es decir que si bien tienen un panorama muy sombrío, hoy ese panorama no debiera ser más sombrío, porque muchas cosas pueden hacerse para controlar bien la diabetes, controlar la hipertensión y no tener enfermedad renal. Muy bien. Nuestro país sí. tiene el programa más importante en la región y aún en el mundo de salud renal, un programa del Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina, el Fondo Nacional de Recursos, la Sociedad de Nefrología. Ese programa se ha extendido, nuestra institución, La Española, está bien adherido a él y ese programa ha permitido conocer también la enfermedad renal y cómo puede detenerse cuando tú actúas sobre diversos factores que la producen.